Hola, soy el doctor Gilberto Ríos, soy ortopedista pediatra de aquí del Hospital Shriners, pertenezco al staff médico y vamos a hablar ahora sobre la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad afortunadamente no tan frecuente a nivel mundial y igual en México, pero es una enfermedad en donde los pacientes tienen como característica principal que tienen fracturas con mucha facilidad. Existen diversos tipos, desde aquellos pacientes en donde puede ser muy leve la enfermedad, hasta aquellos pacientes en donde incluso pueden fallecer durante el periodo de gestación, en el periodo que están dentro de la mamá, por el número de fracturas tan severas que pueden presentar estos pacientes. Esta característica de la enfermedad está dada principalmente porque a nivel molecular, o sea, en las células del hueso, tenemos problemas de la formación de ese hueso. Entonces estos pacientes lo que tienen es un hueso que se conoce de mala calidad. O sea, es un hueso que tiene una fragilidad mayor a la que habitualmente tienen los niños pequeños, y esa fragilidad persiste toda la vida, y si no se tratan, pues bueno, son pacientes que pueden tener repercusiones importantes en su calidad de vida y en su esperanza de vida. Principalmente es la característica que tienen estos pacientes de la osteogénesis imperfecta. A nivel mundial, la incidencia, como mencionaba hace un momento, es poca. Desafortunadamente en México no existen estadísticas que nos permitan saber con exactitud el número de incidencia, pero más o menos lo que está reportado a nivel mundial es que hay un paciente que puede tener la enfermedad por más o menos un promedio de 150,000 nacidos vivos. La osteogénesis imperfecta es importante mencionar que es un problema genético. Está perfectamente estudiado que existe un problema a nivel molecular y en determinados genes que cuando hay una alteración presentan esta enfermedad. Existen muchos tipos en la actualidad, aproximadamente hay ya identificados 13 tipos de osteogénesis imperfecta en base a estudios moleculares que nos permiten saber qué tipo de osteogénesis es, y es importante a veces saberlo porque eso nos va a ayudar a saber cuál es el pronóstico también del paciente y nos va a permitir actuar en su tratamiento de forma importante dependiendo de la osteogénesis que tenga. En el Hospital Shriners contamos aproximadamente con un universo de 140 pacientes que tienen osteogénesis imperfecta en diferentes edades, en diferentes estadios, tanto de diagnóstico como de tratamiento. En la actualidad, de acuerdo al último estudio que realizamos en el 2020 de los pacientes de osteogénesis imperfecta, se contaba con un universo de 140. Para que nosotros tengamos huesos sanos en los niños, se requieren de muchas cosas. Primero, que las condiciones genéticas que tengamos sean las adecuadas, que el hueso no tenga ningún problema, pero que además tenga suplementos extras, como la vitamina D, por ejemplo. La vitamina D sabemos, y deben de recordar, que se adquiere a través de un mecanismo de un metabolismo en donde el sol forma parte muy importante. Por eso es necesario que los niños salgan al sol, que los niños brinquen, que los niños salten, porque también el impacto que hay de nuestros huesos a la hora de saltar y de brincar favorece una formación de un hueso de mayor calidad. Los pacientes con osteogénesis imperfecta, donde sabemos que tenemos un problema de fragilidad por una alteración, pues también requieren de un suplemento a veces de vitamina D o de algunos otros medicamentos, además de los bifosfonatos que acabamos de mencionar, forman parte importante del tratamiento médico para favorecer que estos huesos sean de mayor calidad. La osteogénesis imperfecta ha tenido un cambio importante respecto al tratamiento. Yo tengo 20 años aquí en el hospital y me tocó hacer durante la residencia tratamientos que eran muy conservadores, en donde solamente se le colocaba un yeso al paciente, se le pedía a la familia que no los movieran, que tuvieran mucho cuidado. Afortunadamente, en la actualidad el tratamiento de la osteogénesis imperfecta ha cambiado. El hospital es vanguardia en el tratamiento de la osteogénesis imperfecta. Contamos con una clínica específica para el tratamiento de la osteogénesis imperfecta. Es importante saber y recordar que el tratamiento es multidisciplinario. Eso significa que no solo nosotros como ortopedistas hacemos el tratamiento.
se tiene que llevar a cabo por muchos especialistas. En el hospital principalmente somos nosotros como ortopedistas y el endocrinólogo, que en este caso es el doctor Blanco, quienes estamos como que a la vanguardia o a la batuta del tratamiento, más sin embargo, estos pacientes los tiene que ver el odontólogo, los tiene que ver nutrición, los ve también rehabilitación, a veces requieren de tratamiento de audiología, de oftalmología, porque la afección no solo está dada en los huesos, está en todos o en muchos de los tejidos que contienen la colágena, que es parte de donde está la afección del tratamiento. Entonces, el hospital en la actualidad cuenta con un tratamiento multidisciplinario en donde el paciente tiene una valoración por nosotros de ortopedia, lo ve endocrinología, lo ve genética. El tratamiento en la actualidad se divide en grupos importantes. El tratamiento médico, que tiene que ver con medicamentos. En la actualidad sabemos que los pacientes con osteogénesis imperfecta que son susceptibles a mejora usan algo que se llama, un medicamento que se llama bifosfonato. En México se utiliza el ácido zoledrónico y se inyecta de manera semestral de acuerdo a las características de cada paciente y a la evaluación que hace en este caso el doctor Blanco, que es el endocrinólogo, y están en un tratamiento específico con ellos. Genética tiene una valoración importante con ellos porque como esto es un problema hereditario, es importante que la familia sepa qué tipo de osteogénesis tiene el paciente, porque si tienen hijos o si tienen más hijos, existe un riesgo muy alto de que estos hijos tengan también la enfermedad. Por eso es importante la valoración genética. Y en la parte de ortopedia, el tratamiento va encaminado a alinear las extremidades que ya tienen deformidades o a prevenir que tengan deformidades las extremidades, haciendo tratamientos en donde se colocan clavos centromedulares que permiten que este hueso esté protegido. Este clavo, que se conoce como clavos telescopados, que tienen la particularidad de que conforme el paciente crece, también el clavo va creciendo y esto permite que duren en sus segmentos que se traten por mayor tiempo. Y después, otra parte muy importante es la rehabilitación. En el hospital contamos con un programa específico de rehabilitación para los pacientes de osteogénesis imperfecta, en donde va encaminado el tratamiento hacia mover las extremidades superiores como las inferiores. Al final, todo el tratamiento que englobamos tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida del paciente y que estos pacientes sean independientes. ¿Qué quiere decir? Que se valgan por sí solos. Recordemos que al final de lo que se trata es que nosotros seamos independientes, que podamos ir al baño solos, que podamos asearnos solos, que nos podamos bañar solos, peinar solos, y ese es el objetivo del tratamiento. En la actualidad, el hospital es vanguardia en el tratamiento de la osteogénesis imperfecta y nuestro objetivo principal es encaminado a que el paciente sea independiente, a diferencia de lo que se hacía hace 20 años, en donde solo se inmovilizaba al paciente y se le pedía a los papás no lo muevan, procuren no tocarlo, etc. Hoy creo que estamos, como vuelvo a repetir, a la vanguardia del tratamiento de estos pacientes. La incidencia de la osteogénesis imperfecta no tiene que ver con género, se presenta de igual forma entre hombres y en mujeres. Hay algunos estudios que hablan de razas, en donde a veces se puede presentar con mayor frecuencia que otras, pero la realidad es que pues, la incidencia es baja. Tristemente no tenemos una estadística de nuestro país que nos permita saber cuántos pacientes tenemos o la incidencia de acuerdo a los nacidos vivos. Más sin embargo, no hay como que algo específicamente que tenga que ver con el género de manera particular. Yo quisiera mencionarles a los papás que tienen hijos que se les hace el diagnóstico de osteogénesis imperfecta, de que lo primero que tienen que hacer es estar tranquilos, de saber que existen tratamientos. Hay que tener precauciones, sin duda, diferentes a las de tener a un bebé sano, pero si se acercan al hospital, el hospital, como vuelvo a mencionarles, tiene un tratamiento multidisciplinario. Dependiendo del tipo de osteogénesis imperfecta, el pronóstico es diferente, eso sí es cierto. Hay osteogénesis graves, en donde el pronóstico normalmente es también no tan bueno, mas sin embargo el hospital, independientemente del tipo de osteogénesis que tenga el paciente, se le brinda todo el tratamiento al que puede
dársele a cada uno de estos pacientes, más sin embargo, si el pronóstico va a depender mucho del tipo de osteogénesis que tenga el paciente. La clasificación es muy larga, como vuelvo a mencionarles, en la actualidad existen 13 tipos y básicamente el estudio es molecular. Yo lo que podría decirles para que quede un poquito como más entendible para los papás es que existe algo que se conoce como osteogénesis recesiva ligada a alguno de los cromosomas, que puede ser el X o el y hay otras que se conocen como no recesivas, que están ligadas a otras características genómicas. Creo que hablar un poco de la clasificación sería un poquito complicado porque les vuelvo a repetir, existen muchos tipos, más sin embargo ustedes deben de tener la tranquilidad de saber que independientemente del tipo que tenga de osteogénesis su bebé, es susceptible de tratamiento tanto médico como quirúrgico, que nos va a ayudar a que sea más independiente y que tenga una mayor calidad de vida. Pues sí es importante tener cuidados en cuanto a los movimientos, no moverlos de manera brusca, que sean de manera más gentil, pero también es importante que sepan que los bebés se deben de mover. Uno de los problemas que teníamos antes era que al no moverlos, la atrofia muscular que tenían era muy importante y eso también dificultaba que ellos pudieran algún día poder llegar a caminar, a moverse, etc. Entonces, el programa de fisioterapia va encaminado, aunque los bebés aún no caminen, a hacer un tipo de ejercicios que fortalece los músculos, que fortalece o que mejora el movimiento de las articulaciones, y cuando ellos ya tienen la capacidad de poder caminar, lo hagan de mejor manera. Entonces, no tengan miedo en moverlos, no tengan miedo en hacer tratamientos cuando se les indican y tienen una supervisión tanto por parte de rehabilitación o por parte médica. No tengan miedo en hacerlo porque al final tiene como objetivo que sus bebés sean independientes y se muevan, y de esta manera logremos tener pacientes con mejor calidad de vida. La enfermedad mejora en el momento que el paciente termina su madurez esquelética. En ese momento el recambio que hay del hueso es menor que cuando se es niño, y en ese instante la enfermedad tiene una mejoría simplemente por el hecho de dejar de crecer. Si a eso aunado tienen tratamiento médico y demás, muchas veces llegando a la madurez esquelética la enfermedad mejora. El hospital atiende pacientes con osteogénesis imperfecta no solo del país, sino de algunos países de Latinoamérica que por las condiciones de sus países no tienen ese tratamiento. Se han acercado al hospital y hemos podido atender pacientes, sobre todo de Centroamérica, pero también algunos pacientes de Sudamérica. Finalmente quiero mencionarles que el hospital ha dedicado los últimos años a hacer que el tratamiento de esos pacientes sea el de vanguardia, y también ha hecho algunos trabajos de investigación respecto al tratamiento médico, respecto a cómo les va a los pacientes cuando se tratan con los tratamientos quirúrgicos, cuando se les pone el clavo. En el último estudio que realizamos en el 2019-2020, hicimos un estudio de cuántos pacientes se han tratado del húmero, del fémur, de la tibia, y estos estudios se han publicado en revistas médicas que tienen alcance a nivel internacional, que puede uno buscar en internet, en los sitios médicos que tienen prestigio, y estos artículos están publicados en este tipo de revistas, lo que le da importancia al trabajo que estamos realizando en el hospital. Contamos con este servicio multidisciplinario. Acérquense por favor al hospital. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, la información que pueden ver aquí abajo les va a permitir, pueden escribir, pueden contactarnos para que el hospital les pueda brindar algún tipo de información y escribir dudas, preguntas que tengan. Créanme que van a ser atendidas, y en lo que el hospital pueda ayudarles, como siempre, tengan la certeza de que va a estar a su disposición y brindarles la atención que ustedes necesitan, dependiendo de lo que cada uno de sus bebés tenga.